Es una linda cosa poder ser mejores que ayer. Leemos entonces, hermano, el versículo 40, donde nos quedamos la semana pasada. Y dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Al Mesías, que traducido es el Cristo. En inglés, Christ. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué significa Mesías? La traducción literal al español es Cristo, la traducción literal al inglés es Christ. Pero el significado de la palabra Mesías, ¿qué es? No la traducción literal, sino que el significado de la palabra Mesías. Fíjese aquí Andrés, que es discípulo de Juan, y Juan también era discípulo de Juan el Bautista, Juan el hijo de Zebedeo, Andrés, hermano de Simón Pedro, eran discípulos de Juan el Bautista, de aquel que dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando estos miraron al Cordero de Dios, se fueron detrás de él, lo siguieron. Entonces la Biblia aquí dice que Andrés, hermano de Simón, encontró a Jesús. Y en el 41 dice: este halló primero a su hermano, le testificó a su hermano, le dice: Simón, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Mesías. Gloria a Dios. Continuamos ahí. ¿Qué es Mesías? Salvador. Ungido. Ungido. Ok. Ungido. ¿Qué es ungido? Escogido por Dios para traer salvación. Escogido por Dios para traer salvación. Prometido por Dios para traer salvación. ¿Cuál es el acto de ungimiento? ¿A quiénes ungían en el pasado? Es simbólico de gente que iba a tener un trabajo especial. Especialmente los que eran ungidos, hermanos, eran profetas, reyes y sacerdotes. ¿Ok? ¿Ay? Porque ya estos habían sido apartados por Dios para la obra del ministerio, o sea, para la obra de Dios en la casa de Dios, y eran ungidos. ¿De qué manera los ungían? Hermano, un cuerno lleno de aceite era derramado sobre la cabeza del que habían escogido para rey, del que era un profeta o del que era un sacerdote. Y esto, hermano, era como que Dios derramaba su poder, su bendición, su gracia y su respaldo para que esta persona, rey, sacerdote o profeta, hermano, pudiera llevar a cabo o realizar la obra para la cual había sido llamado. Como un presidente, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos o cualquier otro presidente de cualquier otra nación, hermano. En ese tiempo, si un hombre era un candidato para presidente y llegaba a la presidencia, entonces antes de declararlo presidente, hermano, al rey le echaban ese aceite que es el tipo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces lo que estaba significando allí, hermano, es que todo el pueblo podía ver que este había sido escogido por Dios. Y eso que le estaban echando aceite, hermano, significaba el respaldo que Dios le iba a dar a este hombre, porque este hombre había sido señalado por Dios para que cumpliera con ese trabajo. Y entonces el respaldo de Dios iba a significar que él iba a tener la bendición, que iba a tener el favor de Dios,
que iba a tener poder de Dios para realizar el trabajo que había sido llamado. Gloria a Dios. Entonces estos eran ungidos, pero a nadie se le llamó Cristo, aunque esa es la traducción de un ungido. Pero aquí, hermano, el pueblo de Dios había estado esperando por miles de años y por cientos de años el anuncio que Dios había hecho desde el principio, que iba a venir, que Él iba a enviar a su mensajero especial, no un profeta humano simplemente, no un rey humano simplemente, y no un sacerdote humano simplemente, sino que aparte de todos estos profetas, reyes y sacerdotes que el Señor había dado a su pueblo y los había ungido, hermano, para realizar ese trabajo, aparte de todos estos, hermano, había uno en especial que Dios le había prometido a su pueblo. Y la gente, hermano, toda la gente sabía y conocía de este hombre que iba a ser enviado especialmente por Dios, y esperaban y estaban a la expectativa de este Mesías, de este enviado por Dios. Mucha gente moría esperando, muchos, miles, millones murieron, hermano, esperando a que llegara, y no llegó. Y no llegó. Y las promesas a través de las escrituras, hermano, estaban allí, de que iba a venir y de que iba a venir. Y muchos hablaron de diferentes maneras, por diferentes medios. Dios habló de diferentes maneras a los antiguos, hermano, de este que iba a venir, pero muchos, hermano, se quedaron esperándolo, murieron esperándolo y no llegaron. Pero en el pasaje que estamos leyendo, amados hermanos, es diferente, porque ahora Andrés, fíjese, Andrés miró con sus propios ojos al Mesías cuando Juan lo señaló en el río Jordán, cuando dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo: este es el Mesías, sino que dijo: este es el Cordero. Inmediatamente Andrés, conociendo las escrituras, hermano, pensó en la salida de Egipto, en el Cordero, hermano, que simplemente tipificaba o era un símbolo de aquel que iba a venir. El Cordero que fue degollado en la noche que Egipto tuvo que soltar al pueblo de Israel para que saliera a la libertad. Entonces Andrés, cuando Juan dijo y lo señaló y dijo: este es el Cordero de Dios, Andrés inmediatamente dijo: el Mesías ya está entre nosotros. El que tanto espera y ha esperado Israel está entre nosotros. Y hermano, inmediatamente lo primero que hizo fue con su familia. 41. Este halló, lea conmigo, primero a su hermano. He first found his own brother Simon and said to him: we have found the Messiah, which is translated the Christ. Hemos encontrado al Mesías. Bendito sea Dios. El que fue, hermano, enviado por Dios para hacer la obra que ninguno de los seres humanos podía hacer. No hubo sacerdote capaz de hacer la misión, de cumplir la misión que Cristo vino a cumplir. No hubo rey y no hubo profeta. Aleluya. Y entonces la primera evidencia, hermanos,
o el primer anuncio que Dios le da a la humanidad de que el Mesías iba a venir, ¿dónde se encuentra, hermanos? Para los que han estudiado un poquito la Biblia, hago la pregunta, y para los que están acá, todos escuchando, con mucha atención, porque esto, hermano, va a servirles mucho para que se vayan, para que nos vayamos ubicando en cuanto el mensajero que Dios envió al mundo, pero fue anunciado desde el principio, hermano, el principio de la historia humana. Desde entonces es que está siendo anunciado que iba a venir el Mesías. ¿Dónde? Génesis. Génesis 3. Génesis 3. Por favor. Génesis 3, 14 y 15. Este es el primer anuncio, hermanos, del Mesías. O sea, el primer anuncio que hace Dios, que iba a enviar a Jesucristo, el Mesías. 14. Lo voy a leer aquí para no ir acá. Usted lo sigue en español o en inglés. So the Lord God said to the serpent, because you have done this, you are cursed, more than all cattle and more than every beast on the field. On your belly you shall go, and you shall eat dust all the days of your life. ¿Okay? Eso es lo que el Señor, lo que el Señor le dice a la serpiente por haber hecho lo que hizo. Y dice en el verso 15, ponga atención: and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Ok, la profecía, hermano, el anuncio del Mesías está precisamente en el versículo 15, donde dice, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. Ella, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el, ¿cómo se llama? En español, el talón, ¿verdad? En el talón. ¿Qué? ¿Qué significa que una simiente iba a herir la cabeza y la otra solamente iba a herir el talón? ¿Qué es lo que esto significa? ¿Quién, por ejemplo, hermanos amados, es la simiente del diablo? Que la serpiente es la representación de Satán, directamente de Satán. Y la simiente de la mujer, hermano, es Cristo Jesús. Ahí está el anuncio, que Cristo iba a ser enviado. Esa es la primera promesa, el anunciamiento de que Cristo iba a ser enviado. ¿Para qué? ¿Qué pasa cuando tú golpeas y arrancas la cabeza? ¿Qué pasa cuando a ti solamente te muerden el talón? Mira usted la diferencia. Lo que estoy hablando, hermanos, son cosas lógicas. ¿Quién no la va a poder responder? Pero ese no es mi punto. Mi objetivo aquí, amados hermanos, o mi intención principal es de que le pongamos atención a la Escritura. Y precisamente a ese versículo 15. Ahí es donde se encuentra primeramente cuando Dios anuncia que iba a enviar a alguien que iba a destruir. No solamente lo iba a golpear, sino que lo iba a destruir completamente, hermano, por haber cometido lo que cometió.
Y no había hombre alguna en ese momento, ni a través de toda la historia humana que todavía no se ha terminado, no iba a poder haber un hombre netamente humano, 100% humano, que iba a poder hacer eso. Y mientras no había quien pudiera hacer eso, hermano, la humanidad, todos nosotros, estábamos en desventaja, en desgracia y en pérdida completa. Pero Dios le da la esperanza a la humanidad, diciéndole que viene uno, que iba a nacer de una mujer, de la semilla de una mujer. Esta te herirá en la cabeza, te destruirá, y tú solamente le herirás en el talón. Bendito sea Dios. Importante aquí, hermanos. Hace unos días lo dije, que nosotros, los hombres, los seres humanos, pero especialmente los hombres, somos los que Dios ha decidido y ha diseñado al ser humano, al hombre, que ponga la semilla. ¿Ay? La semilla, el hombre contribuye para que haya un ser humano, para que nazca un ser humano. La contribución del hombre, hermano, es la semilla. Y como un ejemplo de una planta, esa semilla es puesta en la tierra y ahí germina. La semilla humana es puesta en el ser humano llamado mujer, y ahí es donde esa semilla germina, y a los 9 meses da fruto y es una criatura, hembra o varón. Pero la semilla, hermano, la producimos nosotros los hombres. Nosotros somos los que contribuimos con eso, porque Dios de esa manera lo ha diseñado. Pero si usted nota aquí en esta escritura, no están tomando en cuenta al hombre para que contribuya con la semilla, sino que la Biblia habla y dice, in between your seed and her seed. Your seed es la serpiente, her seed es la mujer, pero ella no tiene semilla. ¿Por qué no fue permitido, hermano, que el Mesías viniera a través de la semilla del ser humano? ¿Por qué el hombre, en ese caso específico, no pudo contribuir para que ese enviado de Dios, ese especial enviado de Dios, fuera traído por la semilla de un ser humano, hombre? ¿Por qué no? Because humanity already had sin in them. So it was impossible for Jesus to have sin. Ok, amén. Entonces, allí se cumple donde Isaías dice, y la virgen concebirá. No va a concebir, era virgen, concibió, y ahora porque ya concibió, ya no es virgen. No, continuó siendo virgen. ¿Por qué? Porque ella concibió y era virgen, y después de haber concebido, seguía siendo virgen, porque había concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo engendró en ella ese ser, Jesucristo. Bendito sea Dios. Entonces, como fue engendrado en la mujer, entonces la semilla de la mujer, donde habla ahí, la semilla que no tenía, pero que recibió directamente de Dios. Amén. Que recibió directamente de Dios. Aleluya. Y por eso, hermanos, Cristo es 100% hombre, 100% Dios.
que fue engendrado por Dios, pero fue engendrado en un ser humano, una mujer. Grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Ahora, eso es todo lo que pasó. Y todo el proceso, hermano, de gestación en la mujer, en María, eso fue normal. Todo fue normal. Ahora, un dato curioso aquí, hermanos. Dato curioso, curiosísimo. Óigame. Pregunta. Cristo siendo 100% humano y 100% Dios. Dios puro, porque en Él se encuentra toda la plenitud de la deidad. Porque en Él se encuentra corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Ok? Dios Todopoderoso, 100%. Ahora, hombre, humano, 100% también. Por el lado de su madre, María. Ahora bien, pregunta, y es una pregunta bien delicada. Pongan atención, yo no voy a dar ninguna respuesta, ni tampoco quiero que lo tome como una doctrina, pero considérelo, solamente considérelo. Hermano, sabemos todos y todo lo hemos dicho alguna vez en nuestras vidas, que Cristo dice, y lo dice la Biblia, por eso nosotros lo repetimos, dice, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado en la cruz del Calvario, para llevarnos otra vez a Dios. Ahora, si Él fue concebido por una mujer, y esta mujer, aunque era virgen, eso, hermano, era independientemente de que era pecadora. ¿Por qué era pecadora? Porque nació pecadora, porque heredó el pecado, aunque era virgen. Era un ser humano pecador como todo lo demás. Si Cristo habitó en una persona que era pecadora, ¿no le afectó el pecado a Él? Porque Él no fue engendrado por hombre, sino por el Espíritu Santo, pero fue engendrado en una pecadora, en María. ¿Ah? ¿Fue engendrado en una pecadora? Mire, como un dato, hermano, dice la Biblia en Timoteo, y no vaya conmigo, solamente yo le leo. Por esta razón dice el Señor, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y luego dice el 14, y Adán no fue engañado. Oiga eso. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, pero dice el versículo 15, y esto es curioso, hermano, tremendamente curioso, porque dice, pero se salvará, engendrando hijos, si permanecieren en fe. Pero se salvará, engendrando. Yo pienso que es una mala traducción, engendrando. Y dice, pero se salvará, concibiendo hijos, porque el que engendra es el hombre. Concibiendo hijos. Pero a mí me llama la atención mucho, hermano, cuando dice, pero se salvará. ¿No le dice nada? ¿No le dice nada esta nota, esta escritura?
El responsable, hermano, es el hombre. Él no fue engañado, pero él pecó. Dios no vino y le preguntó a la mujer, sino que al hombre: ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo es que sabes eso? Sí. A él se le fue encomendado, hermanos, el jardín, y a él le fue dado, hermano, todo el poder. Dios le dio el poder a él, y entonces él fue el responsable. Pero la mujer, pero lo tremendo de esto, hermano, es que Cristo estuvo en ella, pero sin pecado, en un ser pecador, porque todos los hombres hemos pecado y estamos cortos de la gloria de Dios. Bueno, yo creí que le iba a sorprender de veras este dato, porque es tremendamente interesante. Yo nunca había pensado en esto. Nunca. Sé que Cristo es el Mesías, 100% Dios, 100% hombre, sin pecado, pero nació de una persona pecadora. Hermano Mauricio, nació de una mujer pecadora. Jaimito, nació de una mujer pecadora. Richard, wow. Yo veo a las mujeres ahora y ¿sabe qué? Y yo digo, ay, las mujeres son algo especial, tremendamente especial, hermanos. Eso es todo lo que yo le voy a decir. Yo no puedo ir más allá. Pero en este dato, yo nunca, jamás en mi vida había pensado. Tremendamente especial, y merecen un respeto, y el respeto que merece una mujer, precisamente, hermano, es porque Dios la escogió a ella para esta tremenda misión. No digo más. Todo lo más me lo reservo y me lo voy a llevar hasta el último día de mi vida en esta tierra, hermanos. No puedo hablar más de eso. Me vienen tantas cosas, hermano, en mi pensamiento en cuanto a este dato y este detalle, pero no puedo hablar más de ello. Aleluya. Amén. La primera vez que se encuentra entonces, hermano, es esa. Vamos entonces ahora con la segunda. Vamos a abrir en capítulo 12 de Génesis. En el capítulo 12 de Génesis, en el versículo 1, vamos a encontrar del 1 al 3, hermano, encontramos otro anuncio de la venida del Mesías. Versículo 1: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren,
y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La parte segunda del versículo 3 dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Puede usted mirar, hermano, otro anuncio ahí de la venida del Mesías? En la segunda parte del versículo 3. Porque no es en Abraham que son benditas todas las familias de la tierra. Ahora, ¿a qué bendición en realidad se está refiriendo esta escritura? Especialmente la segunda parte del versículo 3. ¿A qué bendición se está refiriendo directamente? Tomando en cuenta que la vida del ser humano aquí, hermano, en esta tierra es una pasadita, estamos de pasada, y los que llegan a 100 años, hermanos, son pocos, y es una gran hazaña, por decirlo así, llegar a 100 años en esta vida. Muy pocos lo logran. Muchos llegan a 80, pocos a 90, a 75 muchos, a 80, 80 y tantos bastantes. Y durante la vida que viven, unos la viven pobremente, otros la viven llenas de bendiciones, llenas de riqueza, llenas de cosas materiales, hermano, no les hace falta nada. Especialmente tienen bastante salud, mueren a la edad de 80, 85 años, hermano, con sus sentidos correctos, bastante bien de salud, y esa es alguna bendición, son bendiciones. Pero esa no es la bendición a la que se está refiriendo precisamente, hermano, la segunda parte, especialmente del versículo 3. Dice la Biblia: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Será que en Abraham, hermano, todas las familias de la tierra podrán ser benditas? ¿O es que la Escritura está hablando de alguien más? Porque la verdadera bendición, hermano, para las familias de la tierra no significa simplemente el tiempo corto y pasajero que estamos en esta vida, sino que la verdadera bendición, hermano, es que tú vives y sabes vivir en esta tierra, y mueres y aprendiste a morir también. Pero no solamente aprendiste a morir, sino que aprendiste a morir, hermano, porque mueres en paz, porque mueres en seguridad, porque mueres con la esperanza. Y no solamente con esperanza, sino que mueres con la seguridad de lo que Dios te ha prometido, de las promesas que Cristo, el Mesías, te ha hecho. Y esa es bendición grande. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendito sea Dios. Y en el capítulo 28 de Génesis también, Génesis capítulo 28, verso 13. Veintiocho, 13. Debe conectar eso, Ricky.
13 dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esto precisamente, hermano, es lo que a mí me da la seguridad de que en el capítulo 12 y en el capítulo 15, Dios en realidad no se está refiriendo directamente a que en Abraham las familias van a ser benditas. Porque aquí hay otra referencia en el capítulo 28 de Génesis, hermano, donde está hablando casi lo mismo, que serán benditas en ti todas las familias de la tierra y por medio de tu simiente. Pero ¿a quién le está hablando ahora? En el 12 y en el 15 estaba hablando con Abraham. Ahora, en el capítulo 28, ¿con quién está hablando el Señor? ¿Y a quién le está dando esta promesa? A Jacob. ¿Y Jacob es el hijo de Abraham? ¿Quién es Jacob? ¿Ah? Hijo de Isaac, nieto de Abraham, ¿verdad? Entonces quiere decir que esta promesa ya también se la hizo a Isaac. Y ahora se la está haciendo al hijo de Isaac, nieto de Abraham, ¿verdad? Entonces, como quien dice, están pasando la antorcha, o sea, la bendición divina está siendo pasada y está siendo pasada, pero dice, cada día, cada vez se acerca más el que iba a venir. Ahora en Jacobo, versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Cuál entonces fue la simiente de Jacob? En la cual la simiente del Señor iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Judá. Qué bien. Qué bien, porque estamos siguiendo, ¿verdad? Estamos siguiendo las generaciones que están yendo, y cada quien va tomando la antorcha y la venida del Señor, hermano, a través de la Biblia se va acercando. La promesa que Dios le hizo, que Dios hizo en Génesis 3:15, se va acercando cada día, cada vez y cada vez más. Ahora vea el 49 de Génesis. 49 Génesis. (49, 8). Lea el versículo 8. ¿Alguien lo lee, el 8? Alguien, cualquiera. Ok, cuando dice Judá, you are he whom your brother shall praise. Stacy, ¿a quién se refiere ahí cuando dice Judá, you are he whom your brothers shall praise? Mireille, ¿quién? Jesucristo, ¿no? A Jesucristo. ¿Por qué? Recuérdese que ahí estamos en Génesis. Y ahí tienen que pasar miles de años para que Cristo venga. Pero ese es otro anuncio que Dios está haciendo, hermano, del Mesías, que Juan reconoció, que Andrés reconoció. Hemos hallado al Mesías. Pedro, Simón, tú eres mi hermano. ¿Sabes qué? Hemos hallado al Mesías, del cual las escrituras hablan. Estos hombres, hermanos, conocían estas escrituras y estaban a la expectativa de que ese hombre, esa promesa
iba a llegar. Y llegó. Entonces dice, Yura. ¿Por qué dice Yura? Mire. Está hablando de su hijo, ¿no? ¿A cuál hijo? Al hijo de Jacob, ¿verdad? Judá. Judá. Pero ¿por qué dice Yura? Y le dice, Yura, you are he whom your brother shall praise. Ah, sí, Jacob está a punto de morir y está dándole las bendiciones a cada uno de sus hijos. Eran 12, ¿verdad? Y de sus 12, Dios el Padre escogió al que se llamaba Yura. De esa tribu iba a nacer David. Y de esa descendencia de David iba a venir el Mesías, Jesucristo. Y por eso Jacob, antes de morir, está bendiciendo a sus hijos. Y cuando le toca el turno de bendecir a Judá, le dice, Judá, tú eres al que tus hermanos van a alabar y a adorar. Y la razón por la cual nos encontramos nosotros aquí en esta tarde, casi noche, hermano, nos encontramos aquí porque nosotros también hemos venido a ser pueblo. No éramos pueblo, pero hemos venido a ser pueblo también, hermano, de los cuales pertenecemos a aquellos a los que Jacob se estaba refiriendo también. Nosotros también levantamos nuestras manos, adoramos y glorificamos su nombre. Pero aquí directamente está hablándole, hermanos, a Judá, uno de los hijos de Jacob, uno de las 12 tribus de Jacob, los que vinieron, hermanos, a constituir el pueblo de Dios, los judíos, Israel, compuesta por 12 tribus, 12 hombres. 12 hombres formaban, hermano, formaron los hijos de Israel, 12 tribus que se convirtieron en millones. Y ahora son millones de millones de millones. Cuando Dios le dio la promesa de que a Abraham, de que iba a ser bendecido y a través de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, lo sacó afuera y le dijo, mira para el cielo. Y a ver si es posible que puedas contar las estrellas que miras en el cielo. Y eso, hermano, era imposible. Entonces Dios le dice, así como las estrellas, así va a ser tu descendencia. Así como las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Somos muchos, hermanos. Somos muchos. Este es un fragmento tan pequeñito, hermano, de toda esa grande multitud de hombres y de mujeres, hermanos, que estamos incluidos precisamente en esta profecía. Judah, you are he whom your brother shall praise. Your hand shall be on the neck of your enemies. Your father's children shall bow down before you. Your father's children shall bow down before you. Ok, ¿lo hemos hecho nosotros? Ok, mire qué lindo. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Para nosotros, hermano, estar en vida y estar conscientes de esta verdad y poder humillarnos y reconocer a Cristo y reconocerlo, hermanos, y doblar nuestras rodillas y confesar con nuestras lenguas, hermano, que Él es el Señor, Dios Todopoderoso, y que fuera de Él no hay salvación, es una bendición que Dios nos ha dado grandemente. Porque ¿sabe qué?
La Biblia dice, your father's children shall bow down before you. Hay mucha gente que murió ya. Y en toda su vida rechazaron a Jesús. Pero eso no quiere decir, hermano, que un día no van a estar en la presencia de Dios y van a tener que doblar sus rodillas y confesar que Dios, que Cristo es Dios Todopoderoso, pero ya no hay salvación para ellos. Ya no habrá salvación para ellos. En esta vida, hermano, es la oportunidad que nosotros tenemos de hacer esa confesión, de doblar nuestras rodillas, de reconocer que Jesús es Dios Todopoderoso. Una vez el ser humano muere rechazando a Jesucristo, hermano, doblará su rodilla y confesará, pero no para salvación, sino porque está escrito, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Judah es el lion. ¿Alguien me lee el versículo 9, por favor? Y el 10. Judah is a lion's whelp. From the grave, my son, you have gone up. He bows down. He lies down as a lion. And as a lion, who shall rouse him? 10. The scepter shall not depart from Judah, nor allow evil from between his feet, until Shiloh come. Antes de que venga Shalom. Entonces ese otro nombre, hermano, que la escritura, con la que la escritura reconoce a Cristo Jesús, Shalom. Pero aquí lo más importante de ese versículo 10 es de scepter. Shall not depart from Judah. ¿Qué es scepter? Poder. A ver, los jóvenes, ¿saben lo que es? ¿Ah? Para darles un dato. Mireya, ¿usted sabe lo que es? Es una botija de framework. Es algo que le es dado a los reyes. Algo que le es dado del rey en reconocimiento de... Era un staff que ellos cargaban en sus manos. Ajá. Y eso es para que el pueblo reconozca quién es el que tiene. ¿Quién es el que tiene el poder? ¿Quién es el que reina? ¿Quién es el que gobierna? ¿Qué? Cualquiera puede decir, no, tú no eres gobierno. No, tú no eres en realidad el que ha de venir. Tú no eres, porque los judíos dicen que Jesús no es el Mesías. Los judíos no reconocen a Cristo como rey. Los judíos no reconocen a Cristo para nada, hermanos. Pero están ciegos porque les han dado ministerio de ceguez y de sordez, porque tienen oídos y no oyen, y porque tienen ojos y no pueden mirar. Y nosotros, hermanos, que les repito, no éramos pueblo, hemos venido a ser pueblo. Nosotros, hermanos, que éramos considerados ciegos, mudos, sordos, hemos venido a ser pueblo de Dios, hijos de Dios, por el privilegio que Dios nos dio de poder reconocer a Cristo Jesús como lo que Él es, como Dios Todopoderoso, como Rey y como Salvador. Y porque nosotros, la iglesia de Jesucristo, reconoce, hermano, que Él es el Rey, que Él es el que gobierna, que Él es el que tiene el poder y que fuera de Él no hay salvación. ¿Sí? The scepter shall not depart from Judah. Ajá. Él es el que tiene, hermanos, el mando y lo sigue teniendo. Pero en esta profecía, Jacob le está diciendo a su hijo directamente, le dice, de ti no se apartará el reino. ¿Y saben qué? Judá, en realidad, él en su vida, en toda su vida, hermano, él no vio reino para él.
En realidad, en su vida, lo que vivió, no sé cuántos años vivió Judá, el hijo de Jacob, uno de los 12 hijos de Jacob. No sé cuánto tiempo vivió, ¿verdad? Quizás 70, 80, 90, quizás más años que esos. Pero él nunca vio reino en su vida. Él no fue rey nunca. Pero eso es lo lindo de la profecía, que la profecía se cumplió. ¿Dónde se cumplió? ¿Dónde comenzó a cumplirse la profecía que Jacob le está dando a su hijo directamente? En el rey David. Ahí comenzó el reinado de Judá. Aleluya. Ahí comenzó. Ahí comenzó. Pero no fue el primer rey de Israel. No, el primero fue Saúl, de otra tribu, de la cual Jacob no había hablado. ¿Cuál fue esa tribu? La tribu de Benjamín. Pero ese reinado no duró. ¿Por qué? Porque Dios no había llamado a esa tribu para reinar, sino que Dios había llamado, hermano, por medio de Jacob dio esta profecía. Dios inspiró a Jacob en el hecho de su muerte o en el momento de su muerte. Lo inspiró para dar esta profecía y le dijo: de Judá nunca se apartará el reinado. Y cuando David fue rey, hermano, también le fue profetizado que su reino duraría eternamente. No era un reino, hermano, que iba a pasar y que se iba a terminar. No, iba a ser un reino que iba a durar eternamente y para siempre. ¿Por qué? Ahí dice la profecía: el reino, el cetro, el mando, el gobierno nunca se apartará de Judá. Ahora, ¿cuánto duró el tiempo del reino de Judá? ¿Cuánto duró? Bueno, en David duró mucho tiempo y luego fue pasado a su hijo Salomón y luego fue pasado al hijo de Salomón y luego vinieron muchos otros reyes siempre de la tribu de Judá. Pero un momento, hermanos, que por ejemplo en Malaquías ya no hay rey. Y luego de Malaquías, hermano, hasta Juan el Bautista hay un espacio como de 400 años, hermano, de silencio. La Biblia no habla de eso. Ya no había rey tampoco. No había rey. Pero la profecía, hermanos, amados hermanos, estaba todavía en pie. Y cuando todos pensaban que eso se había terminado y que eso ya no existía, entonces, hermano, nace de la tribu de Judá el verdadero rey, el Mesías, Jesucristo. Porque José y María eran y venían de esa tribu de Judá. María era de la tribu de Judá, José era de la tribu de Judá. Pero José no tenía nada que ver con la vida y el nacimiento y el engendro de Cristo. Pero si ya lo hablamos, ya lo explicamos. Bendito sea Dios. Ahora Jacob muere y pasan muchos años, hermanos, de que esto no se da. Y no llega el rey. Pasan muchos, pero muchos años. Ahora en Deuteronomio vamos a mirar, hermano, otro anuncio. Ya eso es en tiempos es en tiempos de Moisés. Un poquito de historia para que nos ubiquemos un poquito. Cuando Jacob está dando esta profecía, hermanos, el pueblo de Israel está viviendo en Egipto. Y en el tiempo que la está dando, hermanos, todavía el pueblo de Israel vive con grande abundancia. Y es gente importante en país extraño, Egipto. Es un pueblo importante, ¿por qué? Porque antes de que el pueblo de Israel llegara a Egipto, hermano, Dios envió uno de los hijos de Jacob adelante
Y ese fue José, que entró a Egipto como esclavo, porque sus hermanos lo vendieron. Pero fíjese cómo es la providencia de Dios, porque esa es la providencia de Dios. Dios estaba proveyendo, hermanos, auxilio anticipadamente a su pueblo, porque donde vivía Jacob y sus hijos, hermano, iba a escasear la comida. Pero de verdad iba a escasear la comida, no había nada que comer. Pero ya Dios, a la providencia divina, había llevado a uno de sus hijos a Egipto, y en calidad de esclavo. En calidad de esclavo. Entró a Egipto avergonzado. ¿Avergonzado por qué? Porque entró como esclavo. ¿Y qué era un esclavo? Pues un esclavo en un objeto. Un objeto, hermano, que era puesto públicamente como para que la gente lo viera y pudiera pagar y se lo pudiera llevar, y el que se lo llevaba era el que pagaba más. O sea, al mejor postor le iba a ser entregado este hombre que estaba siendo expuesto ahí como en una vitrina, en la calle, en un mercado, como bien vestidito, no, desnudo. ¿Por qué? Porque el que lo iba a comprar, hermano, tenía que verlo y revisarlo por todos lados, que no estuviera enfermo, que no tuviera defectos, porque no iba a comprar algo que no le sirviera. Tenía que comprar, hermano, algo que le sirviera, algo que fuera productivo para él. Lo iba a usar, y entonces lo tenía que examinar bien. Mire qué vergüenza para José, hermano, estar desnudo delante de toda la gente. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque era un objeto. No tenía derecho de nada. El que lo compró era dueño de él y podía hacer lo que él quería. Y él lo iba a vender a otro, lo iba a revender. O sea, iba a obtener una ganancia de él. Así llegó José. Así entró Israel a Egipto. Y todos conocemos la historia de José, hermanos. ¿En qué se convirtió José? En el segundo mayor de todo Egipto. En el tiempo que Jacob está dando esta profecía, todavía, hermano, la vida de todos los que llegaron, de todos sus hermanos y las familias, y todos los que se propagaron en tierra de Egipto, era grande, tremendamente grande. Y bendecidos, porque por medio de José tenían la bendición todos sus hermanos. Entonces la profecía está dando, y ellos todavía son bendecidos en la tierra de Egipto, pero luego son sacados. Y todos conocemos, ¿verdad?, cómo fueron sacados, porque se levantó un rey que ya no conoció a José. El que conocía a José, hermano, que era el faraón, y él estaba detrás del faraón, murió. Cuando murió este faraón que conocía a José, vino otro que no conocía a José, y las cosas empezaron a ponerse mal, y de mal, y de mal, y de mal, y de mal en peor, hasta que el pueblo, hermano, se convirtió de privilegiados a esclavos. Y cuando están en esa situación de esclavitud terrible y grande, ellos clamaron en su angustia a Dios, y Dios dice que les escuchó. Y cuando les escuchó, envió un Salvador, envió un Redentor, hermano, al cual todos conocemos, que se llama, ¿cómo? Moisés. Moisés, que nació en Egipto y fue creado por la hija de Faraón, en toda la sabiduría de Egipto. Y usted sabe que Egipto, hermano, en ese tiempo, Egipto era como decir en un tiempo Grecia, donde la cuna de toda la sabiduría. ¿Cuál es la cuna de la sabiduría en este momento que vivimos? La internet, ¿verdad? El internet. Ahí está todo lo que usted pueda querer saber. Bueno, pues allí fue creado y educado Moisés. Y luego, hermano, todos sabemos qué es lo que Dios hizo para sacar a su pueblo de Israel, ¿verdad? Faraón no quería dejarlo ir porque eran sus esclavos. Y ellos fueron los que, según la historia,
construyeron a Egipto, lo hicieron hermoso, lo hicieron grande. Las pirámides fueron construidas en ese tiempo, dicen, por Israel, por el pueblo esclavo. Todas esas grandes cosas, maravillas del mundo, hermano, fueron edificadas por ellos. Y luego Dios los saca con mano fuerte de ahí, por medio de un cordero que estaba anunciando también la venida de Cristo Jesús. La muerte y resurrección de Cristo Jesús en el Calvario fue anunciada de ahí, cuando fue liberado Israel. Israel, el pueblo de Dios, salió libre y ya no más esclavo, hermano, por medio de la sangre de un cordero que fue sacrificado en Egipto. Tipo de Cristo. Ahora hermano que los libera, que fue el Salvador por medio de Dios, ahora se convierte en legislador. ¿Legislador por qué? Porque a él Dios lo escogió para darle la ley. Legislador. O sea, órdenes, mandatos, reglamentos para que viviera el pueblo de Dios de acuerdo a los mandatos del Señor. En Deuteronomio, el capítulo 18, Deuteronomio 18, solamente una escritura más, no, dos. ¿Tenemos tiempo? 5 minutos, lo hacemos en 5 minutos. 18:15, por favor. Y de una vez vamos a mirar en el libro de los Hechos para que te vayas preparando. Una escritura en el libro de los Hechos. Permíteme un momentito. Capítulo 3 y versículo 22 vamos a ver del libro de los Hechos después de esta. En el capítulo, estamos en Deuteronomio 18, versículo 15. Este es otro anuncio, hermanos, que ya ahora por medio de Moisés, o sea, se va acercando, ¿verdad? La promesa de Génesis se va acercando cada día más. Ahora Moisés, han pasado miles de años ya, y todavía así es Dios. Para Dios un día es como 1000 y 1000 como uno. Para Él no hay problema. Él no tiene problema de tiempo, hermano, como nosotros. Mire, estamos alcanzados de tiempo en esta noche. Para el Señor no. El Señor no está limitado a tiempo ni espacio. Nosotros sí. Nosotros estamos limitados a tiempo y espacio. Hay unos de ustedes ya quieren ir a comer, ya se imaginan en el restaurante donde van a ir esta noche a comer y todo eso, ¿verdad? Ya es tiempo de ir a comer. Es tiempo de salir. Ya le dimos el tiempo al Señor, ahora tenemos que salir. Pero Dios, en realidad, hermano, no está limitado con tiempo ni espacio. Nosotros sí. Y respetamos eso. Gloria a Dios. Versículo 15 dice: me gusta que se lea acá. Y lo vamos a leer del versículo 15 hasta el versículo 19. Solamente ese pasaje es un tremendo mensaje. ¿Alguien me lo lee? Génesis, capítulo 1, versículo 3. No, tú Génesis. A ver, comiénzalo, pero más fuertecito. ¿Ok? Ahí nomás. The Lord your God will raise up for you a prophet like me from your midst, from your brethren. Him you shall hear. 16. According to all the desires of the Lord your God and the day of the assembly, saying, let me not hear again the voice of the Lord my God, nor let me see this great fire anymore, lest I die. 17. And the Lord said to me, what they have spoken is good. I will raise up for them a prophet like you from among their brethren, and will put my words in
his mouth, and he shall speak to them all that I command him. And it shall be that whoever will not hear my words, which he speaks in my name, I will require it of them. Ahí no es. Oiga lo que dice el 19. And it shall be that whoever will not hear my words, which he speak in my name, I will require it of him. Se lo voy a leer en español. Versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, versículo 18, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Aleluya. Aquí está Moisés, hermanos, diciéndole, ¿saben qué? Dios me ha revelado, es Moisés, que él va a levantar un profeta, un enviado por él. Exactamente el día, la hora, el tiempo, eso no lo sé. Quizás va a ser en nuestro tiempo de vida o quizás es para el futuro, para otro tiempo. Pero él dice que va a levantar un hombre como nosotros entre nuestros hermanos, o sea, entre los judíos de la casa de Judá. Va a levantar a uno, porque ustedes dicen que ya no quieren oírme con voz de truenos y con fuego, porque dicen ustedes que tienen miedo y que al oírme y a mirarme van a tener tanto temor que pueden morir a la voz y en mi presencia. Ya no va a pasar eso como en Sinaí, les dice el Señor. No, les voy a hablar de otra manera. Voy a enviar a uno que les va a hablar suavemente. Les va a hablar de una manera especial. Pero no solamente les va a hablar, sino que les va a demostrar el amor mío. Los va a demostrar uno que yo voy a levantar de entre vosotros. Uno que ustedes van a mirar que es un hombre. Que es un hombre, pero es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Ustedes van a ver a Dios en persona. Yo lo voy a levantar. Oh, pero cualquiera que no oiga lo que él dice, se la verá conmigo. Yo le voy a pedir cuenta al que no oiga sus palabras, al que me lo rechace, al que no me le tome en cuenta. Se la va a ver conmigo un día, no importa que haya muerto, de ahí te voy a levantar para que te presentes delante de mí y me vas a dar cuenta por qué lo rechazaste. Wow. Deuteronomio, hermanos. Todavía aquí hay miles de años van a hacer falta para que venga el Mesías y aparezca y nazca en Belén. Pero es la profecía. Pero es Dios anunciando la venida del Mesías. Ese Mesías que hemos hallado al Mesías. Simón, hermano mío, hemos hallado al Mesías. El que habla Génesis, el que habla Jacob, del que habla Moisés, del que habla David. ¿Recuerdas el Salmo 22? Habla de la muerte de Cristo Jesús, el Mesías. A ese hemos encontrado, el ungido de Dios, ungido con aceite, no, ungido con el verdadero aceite, con el Espíritu Santo. Oh, sí, el que Juan dijo, ese es el Cordero de Dios, y que se oyó una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia.
Y apareció el Espíritu Santo en forma de paloma y lo ungió para hacer el trabajo que Dios lo había enviado, porque Él es el enviado verdadero de Jehová para salvar y para traer bendición a todas las familias de la tierra que lo acepten y no lo rechacen. Dame la otra escritura que te di en Hechos 3. 3, capítulo 3, versículo 19, y ahí cerramos. 3, 19. Este es Pedro, hermanos, predicando otro sermón ya después de que el Señor derrama el Espíritu Santo. Y ahora, hermano, Cristo fue embestido o ungido por el Espíritu Santo directamente en el río Jordán. Ahora la iglesia está tierna, como en pañales, tiernita, un bebito. La iglesia era una bebita, hermano, porque Cristo acaba de ascender al cielo y está a la diestra del Padre. Pero el Señor prometió antes de irse, dice: no se vayan de Jerusalén hasta que yo haya enviado la promesa del Espíritu Santo. Entonces los hermanos se metieron, hermano, a orar. 10 días estuvieron orando, como 120 personas orando en el aposento alto, dice la Biblia, como un lugar así más o menos. Y estaban orando allí, hermanos, esperando que la promesa que Dios les había dado de enviar su Espíritu Santo, porque dijo: yo me voy, pero no los dejo solos, sino que enviaré otro consolador para que esté con vosotros y dentro de vosotros. Y después de 10 días, hermano, 40 días estuvo el Señor Jesucristo después de haber resucitado, 40 días, y ascendió al cielo. Y luego 10 días, fueron 50 días, que es Pentecostés, y precisamente en día de Pentecostés, hermano, la iglesia de Jesucristo, 120 hombres y mujeres, incluyendo ahí a María, la madre de Cristo Jesús, hermano, el Espíritu Santo es derramado y unge a la iglesia original, la unge con su Espíritu. Después de esto, Pedro, hermano, es ungido, y es ungido todos los que estaban allí, y empezaron, la Biblia dice, que a hablar en lenguas. Y muchos, día Pentecostés era una fiesta grande, donde todos los judíos de todos los lugares alrededor habían reunido en Jerusalén y estaban allí, hermano, y con un propósito grande Dios ungió a la iglesia, y la iglesia empieza a hablar en nuevas lenguas que todos los que habían sido esparcidos en la diáspora habían aprendido diferentes lenguas y conocían otras lenguas aparte del hebreo. Y ahora, hermano, están siendo expuestos con las maravillas y la palabra de Dios en su lengua nativa, de donde vienen, por hombres pescadores, Galileo, que no han ido a la escuela, que no han aprendido otros idiomas. Pero el bautismo del Espíritu Santo, hermano, la unción del Espíritu Santo, les da la habilidad de poder hablar lenguas diferentes. Y toda esta gente que estaba allí reunida escucha las maravillas y la palabra de Dios en su lengua nativa, en su lengua original. Maravilla de maravillas. Y esta es la predicación que Pedro está hablando, y hace mención de lo que Moisés dijo, que iba a enviar a un hombre, a un profeta. Comenzando el versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguos. Oiga esto, hermano: Cristo es recibido, dice la Biblia ahí, el versículo 21, Cristo es recibido en el cielo, dice, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y eso está en el futuro. En el futuro cerca está,
cuando las cosas todas van a ser restauradas. El cielo lo está deteniendo todavía, ¿okay? Pero va a llegar el momento en que Cristo vuelve a venir. De eso está hablando el Señor, ¿okay? Por eso dice, arrepiéntete. ¿Arrepentido de qué? De rechazar a Jesús, de no creer a Jesús. Es un trabajo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? La gente rechaza a Cristo cuando tú se lo presentas. Cuando le dices, Cristo es el camino y la vida. Cristo es el único, no hay nadie, no hay salvación fuera de Él. Entonces tú le estás dando la oportunidad a la gente para que lo rechace o para que lo reciba. Entonces Pedro en el versículo 19 dice, repent, therefore, and be converted, that your sin might be blotted out, so that times of refreshing might come from the presence of the Lord, and that He might send Jesus Christ, who was preached to you before, whom heaven must receive until the time of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of all of His holy prophets since the world began. Y aquí comienza en el versículo 22. Me lo lee alguien, versículo 22. For Moses truly said to the fathers, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from your brothers. Him you shall hear in all things whatever he says to you. And it shall be that every soul that will not hear the prophet shall be utterly destroyed from among the people. Ok, hasta ahí. Es exactamente lo que Moisés le dijo en el libro de Deuteronomio miles de años antes que Pedro predicara este mensaje. Y Pedro, hermano, por la unción del Espíritu Santo, mire si no conocen, hermano, mire si no conocen la Escritura, que en medio de la predicación se va hasta Deuteronomio, lo que Moisés les había dicho. Pedro, Simón, es el mismo que está predicando. Simón, hemos encontrado al Mesías, aquel del que Moisés habló. For Moses 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Versículo 23. Es palabra de Dios, hermanos. Termino con esto. Mayores, jóvenes, niños, los que están acá, pónganle atención a lo que Cristo dice en su palabra. Lean su palabra, instrúyanse. Ay, es importantísimo. Cristo Jesús, amados hermanos, es Dios Todopoderoso. ¿Ah? Es digno de ser atendido. Amén. Gloria a Dios.